Hola amigos, por acá listos para empezar, listos para esta masterclass que nos tiene súper emocionados. Vamos a hablar de uno de los temas que más nos apasiona a nosotros y creo que uno de esos temas pues con los que nosotros nos hemos hecho libres también. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes y poder enseñarles tipsitos y sobre todo sembrarles esa semilla para que ustedes empiecen a buscar más información y para que empecemos de verdad a trabajar esa mente de inversionistas, porque si de algo estamos seguros es que este 2021 va a ser un año espectacular tanto para el emprendimiento como para las inversiones low cost. Así que necesitamos mucha educación en este tema. Así es, amigos, buenas días, tardes, noches, depende de dónde se estén conectando. Sabemos que hay gente de todas partes. Nos gustaría saber desde dónde se conectan, si nos pueden poner ahí en el chat desde dónde se están uniendo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más nos apasiona en cuanto a las inversiones, que es el tema de las inversiones inmobiliarias, cómo crear un portafolio de propiedades que te generen rentas y de las cuales tú puedas en el futuro vivir de esas rentas. Nosotros nos dimos cuenta que era muy importante aprender a invertir el dinero que ganábamos de nuestra máquina de hacer dinero, del emprendimiento que tuvimos, que nos generaba flujos y que teníamos que aprender a invertir esos flujos, porque de lo contrario el dinero pues escapaba como si fuera agua, ¿no? Que es lo que le pasa a tanta gente. Así que hoy vamos a compartir con ustedes algunos de los tips más importantes. Obviamente el tema inmobiliario es un tema muy extenso, es un tema muy interesante que tiene muchas variables, que hay muchos tipos de inversiones inmobiliarias también a las que se puede tener acceso. Pero hoy vamos a hacer énfasis en el tema de las inversiones inmobiliarias low cost, de bajo costo, porque sabemos que es algo que a mucha gente le interesa, ¿no? Este tema es un hit. Tan pronto pensamos en sacar esta masterclass, ahí mismo empezamos a recibir un montón de mensajes. El interés que hay en esto es impresionante y yo creo que es porque todos identificamos a los dueños de los inmuebles como inversionistas exitosos, ¿no? Yo creo que todo inversionista de éxito tiene un portafolio por lo menos que le genere unas rentas interesantes en propiedades raíces. Así nosotros hemos aprendido a distinguirlos a unos inversionistas y a otros, ¿no? Los mejores, los más cracks, los que realmente tienen libertad, tienen propiedades inmobiliarias. Y hay muchas razones para eso, de por qué es tan atractivo el tema inmobiliario. Uno de los temas que a nosotros más nos gustó, y algunos de ustedes saben que yo venía del área de la bolsa, de hacer trading en una mesa de dinero en un importante banco. Yo un día pensé, y Kate estuvo totalmente de acuerdo, en que uno debería invertir para hacerse más libre, no para hacerse más esclavo. Ese era uno de los puntos fundamentales. Y yo veía que en la mayoría de las inversiones financieras son muy... Bolsa, papeles. Todos estos, ¿no? Son muy volátiles, bajan y suben en un instante y puedes perderlo todo si no estás encima de cada noticia, ¿no? Acabamos de tener 4 años en el mercado financiero locos porque cada cosa que decía el pronto expresidente de Estados Unidos revolucionaba la bolsa, y las estrategias y las habilidades más diestras se veían totalmente inhabilitadas por cosas que ni siquiera estaban en su control. Entonces, en el mercado inmobiliario no pasa eso. Una propiedad, sí, claro, hay ciclos, suben, bajan de precio, pero son mucho más lentos, te dan tiempo para reaccionar, y lo que más me gusta a mí, producen renta. Que las acciones sí producen dividendos, pero es diferente, ¿no? Bueno, sí. Y lo que nosotros queremos, y ustedes lo saben en Coach Financiero, es enseñarles muchas formas de ganar dinero, muchas formas de tener más paticas de esas, de tener más ingresos. Por eso nos parecía clave este tema y queríamos hacerlo así, en una masterclass donde podamos tocar algunos temas, donde podamos contestar algunas preguntas. Esperamos que el tiempo nos dé para contestar algunas preguntas y bueno, que empecemos a trabajar un poco este tema inmobiliario. En
nuestro libro, Detox Financiero, tenemos un capítulo donde tocamos el tema de inversiones inmobiliarias low cost, ¿vale? Es muy importante, nosotros le sugerimos a la gente, antes de empezar a invertir, necesitas primero hacer una detox de tus finanzas. Bueno, porque muchas veces las personas quieren lanzarse de una a invertir, quieren lanzarse a hacer cosas grandes, y yo sé que es muy importante pensar en grande, pero en el tema de inversiones tenemos que ir pasito a pasito, ¿vale? Para que las cosas las podamos tener controladas y podamos ir avanzando poco a poco a inversiones más grandes y a inversiones pues de pronto mucho más rentables. Sí, exacto. Que den mejores, ¿no? Que es una de las preguntas que recibimos mucho. ¿Cómo logro mejores intereses en mis inversiones? Bueno, eso es algo que tú vas a ir aprendiendo en la medida en que te vayas volviendo un mejor inversionista, como es lógico, ¿no? Si tú estás practicando un deporte, al principio pues solo aprendes a hacer los tiros básicos, ¿no? No puedes arrancar a jugar fútbol haciendo una chilena, no, o el escorpión, no puedes. Tienes que aprender primero lo básico. Nos partimos en dos. Y después vas mejorando en la medida en que tus habilidades mejoren. Lo mismo pasa con los intereses en las inversiones. En la medida en que nosotros nos volvemos más diestros, tenemos más experiencia, más horas de vuelo, ¿no? Más horas haciendo una inversión, vamos a ir mejorando las rentabilidades que obtenemos. Y hoy les vamos a compartir una de las enseñanzas más importantes después de 18 años invirtiendo en propiedades. Así es, nuestra primera propiedad la compramos, la historia está en el libro, la compramos en el año 2001. 2001 compramos la primera propiedad. De hecho, ni siquiera la compramos, hicimos un negocio inmobiliario separando una propiedad que vendimos y sacamos una rentabilidad de más del 3000% en ese negocio, y pues caímos rotundamente enamorados de las propiedades inmobiliarias. Entonces, bueno, pues vamos a hablarles de algunos de esos tips. Pero lo primero es crear conciencia de por qué invertir en el mundo inmobiliario, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Además de lo que ya les dije, de que es algo que no es tan volátil y da tranquilidad, ¿no? Da tranquilidad tener inmuebles arrendados. Claro, hay momentos, nada es infalible, amigos. Todos los negocios, recuerden, nada es a prueba al 100% garantizado. Nosotros este año, ante la situación de la pandemia, hemos tenido algunas propiedades que nos han desocupado porque eran para ejecutivos viajeros y pues no hay viajes, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero es temporal y el activo sigue ahí, y además en las propiedades inmobiliarias tenemos varios tipos de ganancias. Tenemos no solamente, los que nos han escuchado, a nosotros nos encantan las múltiples fuentes de ingresos, nos encantan los negocios que tienen múltiples fuentes de ingreso, diferentes formas de ganar. Pues las propiedades raíces también te generan alquiler por un lado, y por otro lado se pueden valorizar. Nosotros hemos aprendido que en el mercado inmobiliario hay que invertir sobre todo por la rentabilidad que te da mensual, ¿no? Eso es lo más importante. Pero no podemos negar que con el tiempo, por las valorizaciones, hemos tenido también excelentes resultados. Así es. Y bueno, yo creo que lo más importante para empezar ya, para meternos ya de cabeza en esta masterclass, es que ustedes entiendan que el primer paso para volverse inversionista, el primer paso, y los que están tomando nota, porque yo sé que tenemos muchos alumnos muy juiciosos que ya están sentados con su cuaderno, con su libreta, listo. A ver, yo quiero ver manitas en ese chat diciendo yo estoy tomando notas, ya no simplemente están viendo un live de Instagram, sino que nosotros acá estamos estudiando. Masterclass. Es una masterclass. Entonces es súper importante entender el primer paso para hacerte inversionista no es tener dinero, que es la gran mentira que nos han hecho creer. La mayoría de la gente piensa que no puede ser inversionista porque no tiene un capital o porque no tiene dinero. Entonces dice, bueno, el día que tenga dinero, entonces ese día voy a empezar a invertir. Y yo quiero decirles, no,
no es así, no es necesario tener dinero para empezar a invertir en propiedades. ¿Qué necesitas? Número 1, indispensable, necesitas educación. Entonces pon grande. Paso número 1 en mi camino hacia inversionista. Primero, educación, ¿vale? Necesitas invertir tiempo, dinero y esfuerzo en tu educación, ¿ya? Para entender cómo vas a empezar a buscar esas propiedades, para empezar a entender cómo es el mundo inmobiliario. Y algo clave que lo vamos a tocar más adelante, pero aquí quiero que lo empiecen a pensar, es que necesitas entender cómo funciona el mundo inmobiliario en tu país. Y más allá de eso, cómo está el mundo inmobiliario en tu ciudad, en tu zona, ¿ya? Porque es diferente invertir en Estados Unidos, es diferente invertir en Colombia, es diferente invertir en Argentina, es diferente invertir en España, es diferente invertir en Italia, es diferente invertir en UK, ¿ya? Es completamente diferente. Y si ustedes, o sea, si les habláramos de las diferencias que hay, uno queda como, ¿es en serio? O sea, ¿cómo logro hacer y aprender todo eso? Entonces, primero vas a empezar a aprender de ese mundo inmobiliario en tu ciudad, ¿ya? Empieza, no sé, métete a páginas donde vendan propiedades y empieza a ver precios, empieza a ver, ok, mira, en esta zona de la ciudad las propiedades cuestan tanto y se alquilan en tanto, ¿ya? Porque eso te va a dar a ti una idea de, ya sé cuánto le puedo sacar a una propiedad. Es importante que tú sepas cuánto cuesta el metro cuadrado. ¿Qué tantos anuncios hay? Eso es algo importantísimo, porque cuando tú vas a una zona y tú ves que la zona está llena de se vende, se alquila, se vende, se alquila, se vende, se alquila, algo está pasando en esa zona porque la gente no está queriendo vivir ahí, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son las que nosotros los invitamos a que empiecen a aprender, a entender. Si tienes a alguien que se dedica, que tiene una agencia inmobiliaria, que se dedica a eso, hazle preguntas de qué está buscando la gente, qué zona te parece más comercial. Busquen, por ejemplo, miren, cuando nosotros buscamos propiedades, vemos si hay un centro comercial cerca, las vías de acceso, colegios, es importantísimo esto, si hay colegios cerca, si hay universidades cerca, si es una zona muy comercial, si de verdad a mí me gustaría tener, ¿no?, una propiedad en un sitio demasiado comercial. O sea, todas esas cosas, amigos, es importante que ustedes empiecen a entender. También hay libros que ustedes pueden comprar donde pueden empezar a aprender cosas acerca de la parte inmobiliaria. También, otro punto clave, necesitamos aprender sobre impuestos. Súper importante. Y eso varía en cada país, amigos. O sea, nosotros, mucha gente nos está escribiendo todo el tiempo contarnos, no, es que vivo no sé dónde y quiero hacer una inversión o tengo un apartamento o una casa. Entonces, lo importante es que tú empieces a estudiar, bueno, en tu país, cómo funciona la parte de impuestos. Aquí me están preguntando que qué libros básicos, al final les vamos a hablar un poquito les vamos a dar algunos libros, pero si ustedes se van a una librería o entran a Amazon y ponen impuestos en Estados Unidos, impuestos inmobiliarios en España, en Europa, les van a salir muchos libros muy sencillos donde les enseñan acerca de esos temas puntuales. Entonces acuérdense, número 1, educación. Para invertir, primero necesitas aprender a invertir. Ese es el paso número 1. Sí, amigos, y esta aventura de los inmuebles que comenzó para nosotros hace, ya sabemos, más de 18 años, nosotros hemos sido estudiantes de esta materia muy fuertes. Empezamos, y uno de los primeros cursos que yo hice fue una certificación con
Robert Kiyosaki en un programa que duraba un año entero. Era carísimo, costaba miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de dólares. Y en ese curso aprendí muchísimo sobre las oportunidades inmobiliarias. Aprendí cosas como lo que ponemos ahí, ¿no? El apalancamiento. El apalancamiento es una de esas cosas que hace que los negocios inmobiliarios sean especialmente espectaculares, porque los bancos normalmente, si tú tienes un buen récord crediticio, están dispuestos a prestarte dinero para que compres propiedades. No están dispuestos a prestarte dinero para que compres acciones en la bolsa. No están, a menos de que las garantices con algo más, con una propiedad, ¿no? No están dispuestos a prestarte dinero para que emprendas la mayoría de los bancos, a menos de que ya tengas un récord exitoso y hayas emprendido varias veces. En cambio, las mismas propiedades garantizan los préstamos y eso para los bancos es súper atractivo. Entonces, ahí te hago una pregunta, ¿no? ¿Tú crees que los bancos saben algo de dinero? Sí, ¿no? Los bancos saben algo de dinero. ¿Y será que si los bancos en lo que más creen es en las propiedades inmobiliarias, es por algo? ¿Es porque realmente ahí hay un activo real, un activo a largo plazo? Un activo que a pesar de las fluctuaciones que pueda haber en un mercado, eventualmente siempre recupera y tiende a subir su valor. Por supuesto que sí. Por eso es que nos podemos apalancar en los bancos para comprar propiedades raíces. Yo no conozco, claro, depende, como dice Cata, del país donde estés, pero hay países, por ejemplo en Colombia es normal el 70% que lo preste un banco. Aquí en España pueden llegar al 100%, inclusive hasta los gastos te pueden pagar. Propiedades de inversión pueden ser un 50, un 60% que te preste un banco. Entonces son porcentajes muy importantes, o sea, realmente tú escoges la propiedad, pero el banco está dispuesto a ser dueño de esa propiedad en un 50, 60, 70%. Y eso te tiene que dar a ti algo de información de que realmente las inversiones inmobiliarias son las mejores inversiones que existen, ¿no? Realmente nosotros no vemos otra que tenga la solidez, la trayectoria, como lo tienen las inversiones inmobiliarias. Sí es verdad que hay inversiones que te pueden dar rentabilidad muy alta, más rápido, generalmente son muy volátiles, pero tienen mucho riesgo, ¿no? ¿Hay riesgo en el mercado inmobiliario? Sí, claro, también hay, pero son riesgos que tú puedes cubrir volviéndote bueno, haciendo un buen trabajo. Haciendo una de las cosas que aprendí con Kiyosaki, haciendo una buena lista de algo que se llama el due diligence, que es una buena lista de chequeo, de revisar bien todos los temas de una propiedad, la construcción, ¿no? Estructuralmente cómo está, el tema de cómo están los papeles, los títulos de esa propiedad, es súper importante, que no tenga cargas, en fin, muchas cosas que, bueno, en otras clases iremos adelantando. Pero por ahora lo que te quiero decir es que en las propiedades inmobiliarias tú puedes bajar el riesgo muchísimo si tú aprendes a ser un buen inversionista. Y lo otro que aprendí es que es de las pocas inversiones donde tú valorizas el activo. O sea, tú compras una propiedad y tú puedes hacer muchas cosas con ella. Tú la puedes, ¿no?, pintar, la puedes arreglar, remodelar, cambiar la cocina, los baños, y la valorizas. En cambio, tú compras una acción de Google y ¿tú qué haces para valorizarla? ¿Qué está en tus manos? Absolutamente nada, no está en tus manos. Depende del mercado y ese mercado es manipulado, ya lo sabemos. Entonces, otra de las razones claves, hay que enamorarse del negocio, como lo pone ahí, no de la propiedad. Y esto es algo que tú dominas muy bien, los closets. Bueno, les voy a contar algo, porque los queremos muchísimo y esto se trata de compartir, pero y perdonen si hay alguna persona que trabaja en una inmobiliaria mostrando pisos, apartamentos y esto, pero la verdad es que a nosotros nos divierte mucho porque cuando salimos a ver propiedades, porque siempre estamos buscando propiedades, entonces normalmente en Colombia nos pasaba mucho eso, entonces teníamos una señora, ¿no? Porque en Colombia casi todas las que muestran apartamentos son señoras, entonces la señora siempre iba y nos mostraba, ay, miren el baño tan bonito, y miren esa grifería tan bonita, miren ese closet tan bonito, y yo la miraba y yo decía,
esta señora no tiene ni idea de invertir. O sea, a mí no me importa eso. Yo entro a un apartamento, a un piso, a una casa y lo único que nosotros estamos viendo, claro, Fer está viendo los números, ¿no? O sea, él está sacando números. Y yo estoy viendo, ok, tiro esta pared, no me interesa. O sea, porque yo sé que todo lo que está dentro de la propiedad, yo lo puedo cambiar. ¿Ya? Entonces a mí no me interesa el baño bonito, ni que tiene la grifería, ni que el bombillito hace así, porque yo sé que esas cosas no importan, esas cosas después un diseñador, mi cabeza, lo cambia. En cambio, la gente que no sabe de inversiones y que quiere ser inversionista, entonces sale y entra a un apartamento y dice, ay no, pero esto tan feo, es que miren ese, ay no, esa madera toda fea, toda dañada, no, es que no me gusta. Esa es la diferencia, por eso hay personas que nos hacemos libres con inversiones porque tenemos esa visión. Así que acuérdate, cuando estás escogiendo una propiedad, lo que debes mirar es, número 1, localización. O sea, Kiyosaki nos enseñó eso, Kiyosaki nos decía, la peor propiedad en el mejor sitio. Oigan esto, la peor propiedad en el mejor sitio. Y más adelante vamos a hablar mucho más de eso. Pero miren, siempre, es más, cuando la señora que les esté mostrando la propiedad les diga, uy, les vamos a, esto está muy feo, esas son las que yo quiero ir a ver, porque yo sé que esas van a tener un precio bajo, yo lo puedo negociar y nosotros la dejamos divina con poco dinero. Así es, de hecho el mejor negocio inmobiliario que hicimos en la historia, ustedes no me van a creer, la vendedora no nos lo quería vender de lo feo que estaba. Nos decía, ¿pero de verdad van a comprar esto? Pero, ¿en serio? O sea, no creía. Les consigo un descuento. Nos decía, yo les consigo un descuentazo, ¿no? O sea, fue increíble ese negocio y fue la propiedad que convertimos en la más valiosa en ese momento en el portafolio. Entonces, aquí hay un tip muy importante, amigos. Hay que enamorarse del negocio, no de la propiedad, de los números, del potencial que tiene esa propiedad, del valor que ustedes pueden aumentar en la propiedad. De eso es de lo que hay que enamorarse, no de los closets, no de esas cosas. No pienses, ay, pero yo viviría acá, pero esto cómo es. No, piensa en enamorarte del negocio. Otro punto clave que lo aprendí con Kiyosaki y que me costó mucho dinero, la proximidad, ¿no? Es muy, muy importante que tus primeras inversiones inmobiliarias las hagas a máximo 2 horas de distancia de tu casa. No compres propiedades en otras ciudades y en otros países como primera opción hasta que no desarrolles coco empresarial. Fíjate lo que nos pasó a nosotros. Hicimos el curso inmobiliario con Kiyosaki, claro, ¿dónde aprendimos a invertir? En los Estados Unidos y estábamos en Colombia. Acto seguido, compramos unas propiedades en Estados Unidos. Vino la crisis del 2008, se quebró la empresa que administraba eso y perdimos muchísimo dinero en esas inversiones. ¿Por qué? Porque de hecho el mismo Kiyosaki lo decía, invierte cerca a tu casa. Entonces yo como que no quise mirar eso y invertí, fue bien lejos, eran lejísimos, era en Rochester, Nueva York, me quedaba en avión como a 6-7 horas más 2 horas de carretera, una cosa loca. Es más, no sé ni por qué hice eso, ¿no? Eso fue hace muchos años. La verdad es que nunca lo haría hoy, pero sobre todo fue un momento en que estábamos buscando aprender y diversificar. Entonces, como decía Cata, cada mercado es diferente y tus primeras inversiones hazlas en tu mercado, en un lugar que quede máximo a 2 horas, que haya proximidad, que si sucede algo tú puedas estar en la propiedad en cuestión de máximo 2 horas, ¿vale? Eso es súper importante. Ok, amigos. Y bueno, les vamos a dar unos tips claves para empezar
esta parte de emprendimiento inmobiliario, como le decimos nosotros, porque nosotros creemos que convertirse en un inversionista en propiedades es un emprendimiento y tú puedes ganar muchísimo dinero con él y puedes tener además diferentes formas de ganar dinero. Ahora más adelante en creatividad les voy a contar un poco de eso. Pero bueno, primer tip importante, Fer lo acaba de decir, cerca, que esté cerca a tu casa. Empieza con inversiones cerca. Hay gente que me dice, ay no, es que mi papá vive a 7 horas, pero entonces el vecino en papá quiere vender el apartamento y no. Empieza algo cerca. Empieza con algo pequeño, ¿ya? No te metas de una en un edificio cuando ni siquiera has tenido un estudio, ¿ya? Empieza con algo pequeño, con algo que no ponga en peligro la economía de tu casa ni la economía de tu familia. No te pongas a construir edificios, no te pongas a hacer un hotel, no te pongas a hacer un centro de eventos, o sea, hay muchas cosas que suenan bien, que el Excel puede dar bien, pero que cualquier cosa que pase en el camino puede ser fatal para esa inversión, ¿ya? Y como es tan grande y como de pronto vas a tener tantos socios y vas a tener a bancos con préstamos muy fuertes, pues ahí se te puede ir. O sea, nosotros hemos visto amigos de nosotros quebrarse haciendo cosas así muy grandes. Entonces empieza pequeño, cerca a ti y empieza pequeño. Y empieza, como te decía al principio, empieza a aprender de tu zona y empieza a entender los números de tu zona, a entender si es una ciudad que está creciendo o si es una ciudad que está decreciendo. Eso es algo muy importante. Y la verdad, hasta que nosotros lo escuchamos por primera vez, pues nunca nos habíamos preguntado eso. Y hay ciudades que crecen mucho. Miren, hace una semana estuvimos con una gente muy chévere de Estados Unidos que hacen inversiones en Detroit, ¿no? Y ellos nos contaban, pues porque hemos tenido varias charlas, ellos nos contaban cómo Detroit es una ciudad que empezó a crecer hace unos años. Y empezó a crecer porque las industrias que antes se habían quebrado de la industria automovilística, pues Trump volvió a poner a funcionar esas fábricas y empezaron a volver muchísimas personas a vivir ahí. Porque acuérdense, donde hay fábricas, donde hay centros empresariales, donde hay trabajo, pues la gente va a querer vivir cerca de su trabajo. Y ojo con algo, en ciudades grandes, ¿no? Como Bogotá, como Ciudad de México, como Miami, como Nueva York, como Madrid, como Barcelona. O sea, la gente va a querer vivir cerca de su trabajo. Ojalá que se pueda ir caminando, ojalá que se pueda ir en bicicleta. Ahora con la pandemia, pues la gente no quiere tanto moverse en transporte público y pues menos quiere coger su coche y tener que manejar 2 horas. Entonces, pues vale la pena uno empezar a analizar todas esas cosas. ¿Ven? Es un mundo emocionante, ya cuando uno empieza a aprender, ven cómo se están moviendo las zonas. Miren, va a abrir una universidad, ¿no? Eso son de las cosas interesantes. Entonces, no, es que miren, va a abrir un campus universitario en esta zona. Entonces, ¿qué pasa cuando abre una universidad? Pues que los estudiantes van a querer vivir cerca de la universidad. Entonces, las propiedades que hay cerca, va a haber demanda. Va a haber demanda, ¿ven? Eso, por eso les decimos que es tan importante aprender antes de lanzarnos a hacer esas cosas. Y esto que acaba de decir Cata es importantísimo. Miren, mucha gente nos dice, pero ¿para qué aprendo a invertir en inmuebles si no tengo plata? ¿Cuál es el objetivo? Pero es que no tengo dinero, ¿para qué voy a aprender? Cuando tenga dinero, ahí entonces me voy a interesar por el tema. Y yo les tengo que decir algo, esa es la receta perfecta para perder todo su dinero. La receta perfecta. Miren, entiendan algo. Cuando uno comienza a invertir,
pierde dinero, ¿no? Es normal, es parte del proceso. En algunos gana y en otros pierde. Siempre, siempre. No existe un inversionista exitoso que no haya perdido dinero. Y normalmente, ¿cuándo lo perdemos? Pues cuando no sabemos, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos conociendo, ¿no? Si tú estás haciendo un deporte y empiezas a jugar tenis, pues son más las pelotas que vas a dejar en la red que las que vas a pasar por encima. Obvio, lo mismo pasa en las inversiones, es una habilidad. Entonces también lo que dice Cata de empezar pequeño es súper, súper importante, porque así vas a perder poquito, no vas a perder gran cosa, ¿no? Y entonces te recuperas rápido. En cambio, sí, ¿me entiendes? Ahorras, ¿no? Sigues los consejos del libro, empiezas a generar un flujo positivo, creas tu máquina de hacer dinero, ahora tienes ahorrados, qué sé yo, $10,000, $20,000, $50,000, lo que sea, y todo lo inviertes en tu primer negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque tú pensabas, cuando tenga plata, ahí voy a empezar a invertir. Pues hello, vas a perderlo todo en tu primer negocio. Entonces es mucho mejor si aprendes ahora que no tienes dinero, porque no puedes perder. No puedes perder dinero y puedes aprender y puedes interesarte y puedes empezar a ver negocios y empezar a ver cómo funcionan esos negocios para que más adelante, cuando tengas más dinero, pues ya sepas lo que estás haciendo. Entonces eso es súper, súper importante, amigos. Empezar pequeño. Lo otro, y de esto les hablamos muchísimo en el capítulo de inversiones inmobiliarias low cost, es la creatividad con el negocio. Existen muchos tipos de negocio dentro de la propiedad raíz. Existen negocios, por ejemplo, como lo que se llama el rent to rent. ¿Qué es eso? Arrendar para arrendar. O sea, ni siquiera compras la propiedad, sino que se la arriendas a alguien y la subarriendas a otros. Y algunos están pensando, pero eso no se puede hacer en este país, porque en el contrato de arriendo dice que no se puede subarrendar. No, eso es un acuerdo al que tú llegas con el propietario. Y es verdad que la mayoría de los contratos de entrada dicen que no, pero es algo que tú puedes llegar a negociar. Claro, tienes que ser bueno y ser un profesional en el área, y eso son cosas que puedes ir aprendiendo. Pero hay muchos negocios, y la creatividad es importante porque nosotros entendimos que el dinero no está ni siquiera en la propiedad, está en el negocio que tú haces con la propiedad. Y si tú eres creativo, entonces tú puedes crear negocios que el anterior dueño de esa propiedad no veía, no existían, no le interesaban, y ahora tú la tienes, ves que ese negocio tiene un potencial para, qué sé yo, para, por ejemplo... alquiler por habitaciones. Esa es otra forma de ser emprendedor inmobiliario, super low cost, lo puede hacer cualquier persona. Claro, aprendiendo cómo se hace, porque hay muchas variables ahí, pero si tú tienes tu propiedad para alquiler por habitaciones, para alquiler para estudiantes, vacacional, diferentes cosas, y yo sé, muchos de ustedes están pensando en este momento, pero todo eso está parado, la pandemia, eso, pues sí, pero, o sea, ya hay 4 vacunas, amigos, o sea, al final del 2021, y aquí en Europa, yo creo que después del verano vamos a ver bastante normalizadas las cosas, y esas inversiones se van a volver a mover, y esos pisos turísticos y esos apartamentos y todo eso se van a volver a llenar. Entonces es importante tú aprender en este momento y tener la visión, ¿ya? Y empezar a crear con una máquina de hacer dinero ese primer capital para que tú puedas empezar a invertir en estas cosas. Por eso les decimos creatividad. Ustedes no se imaginan, nosotros nos tomamos un curso entero de yo no sé cuántas horas, pero fueron 3 días completos de inversiones inmobiliarias low cost. Cosas así pequeñas que se pueden hacer y que la gente no necesita capital para empezar a hacerlas. Así es, amigos. Entonces, te das cuenta, lo importante es tu habilidad para crear ese negocio. Nosotros, la gran mayoría de los negocios que hicimos, de los mejores negocios que hemos hecho en propiedad raíz, ha sido propiedades que el dueño ni siquiera las quería salir de ellas, eran para él un problema, estaba aburrido de tener esa propiedad, de tener gastos, no tenía la visión de construir un negocio, y nosotros entramos, la vimos, ¿no? Yo debo admitir que tengo una ventaja, y es que Cata tiene una visión espectacular para transformar los espacios, pero después aprendimos también que tú puedes crear un equipo con gente que sea buena en eso, ¿no? Cuando ya estés más grande y tengas mayores
capacidades, pues involucras un equipo. Si el negocio es lo suficientemente bueno, va a haber dinero. Ahí nos preguntó alguno, ¿y cuánto dinero mínimo hay que tener para invertir? Pues mira, nuestro primer negocio inmobiliario lo hicimos con $500, ¿no? Hace ya un buen tiempo, pero $500 hoy serían como unos $2,000, $3,000. Tú puedes encontrar una buena propiedad que sea un gran negocio y venderle esa oportunidad a un inversionista. Y tú le dices, mira, tengo una oportunidad de inversión en finca raíz que te puede dar un 10% de rentabilidad. Y entonces yo te puedo ceder ese negocio, yo lo encontré. Si tú me das $3,000 para mí de ganancia por haber encontrado esa oportunidad. Eso pasa en el mercado inmobiliario. Claro. ¿Y cuánto dinero necesitas para eso? Nada. ¿Qué necesitas? Ser bueno. Necesitas tener inteligencia inmobiliaria, ¿no? Tener inteligencia de emprendimiento. Y amigos, otro tip que les queremos dar hoy es el tema, y ya se nos está acabando el tiempo de hoy, pero es el tema de la localización. En inglés dicen location, lo más importante en las propiedades raíces. Claro, porque si tú compras una propiedad muy bonita en un barrio lleno de crimen, lleno de basura, lleno de un sentimiento de no hay luces, entonces da sentimiento de inseguridad. Donde queda apartado de supermercados, de servicios esenciales, pues tú puedes volver ese apartamento que compraste, ese piso, esa casa, un castillo por dentro. Pero ¿quién va a querer vivir ahí? Por eso es tan importante el tema de la localización. ¿Dónde queda esa propiedad? Cata les habló de eso, ¿no? ¿En qué lugar está? ¿Cómo están los indicadores demográficos en ese lugar? ¿Está creciendo o se está contrayendo? Y fíjate, para los que tienen propiedades, porque varios nos han escrito y por ahí creo que vi alguna pregunta de eso. Mira, cuando hay ciclos, obviamente el coronavirus ha creado una crisis en el mundo entero, incluido el mundo inmobiliario. Mucha gente se asusta y dice, voy a vender mis propiedades porque esto se cayó. Mira, lo importante detrás de todo eso son los indicadores demográficos. En última se va a resolver por oferta y por demanda. La gente siempre va a necesitar un lugar donde vivir. Y si tú lo que tienes son propiedades de alquiler para vivienda, claro, puede haber ciclos, pero va a existir la demanda porque la gente necesita donde vivir. Y si la localización es correcta, esas propiedades son buenos activos. Entonces tampoco te asustes y cometas errores simplemente porque todo el mundo está asustado. Y de hecho, esta situación de la pandemia va a crear en el próximo año 2021, hacia mediados y hacia finales, es nuestra predicción, ¿no? Las mejores oportunidades inmobiliarias que vamos a ver en los últimos 12, 13 años, inclusive mejores que las de la crisis del 2008. Vamos a tener un montón de personas que no van a poder pagar sus hipotecas, que se van a ir a vivir a alquiler. Eso va a subir los alquileres porque va a haber mucha demanda de alquileres. Y al mismo tiempo los bancos se van a quedar con esas propiedades, van a tener un sobrestock y van a tener que salir de ese sobrestock, porque por mucho que le gustan las propiedades a los bancos, ese no es su negocio es prestar dinero. Entonces van a bajar los precios de esas propiedades y vas a encontrar muy buenas oportunidades. Entonces amigos, es el momento ahorita, diciembre de 2020, para que tú hagas un plan, te prepares, sigas los consejos que damos acá para que crees tu flujo, para que crees un capital, semilla, y para que tengas en 6 meses, no esperes 6 meses para empezar a estudiar, empieza ya. Empieza ya a ver los portales inmobiliarios de tu país, empieza a averiguar cómo son los gastos de notaría, los impuestos que hay que pagar. Ten todo eso listo para que cuando efectivamente llegue el momento estés preparado. Ok, bueno amigos, yo sé que ahora les van a salir hartísimas preguntas y yo le dije a Fer, no Fer, o sea, tenemos que trabajar fuerte y poder hacer un buen curso. Ya, o sea, armarnos un buen curso donde podamos en un fin de semana ya meternos ahí con todos ustedes y poder enseñarles más a fondo diferentes cosas, porque pues en un live es imposible, pero un par de preguntas. Pero exacto, quería que viéramos preguntas, yo tengo acá
Voy a ver si esto me funciona. Ok. A ver, vamos a contestar esta pregunta. Esta me encanta. Consejo para recién casados. Bueno, pero primero esta y ahora les damos el consejo de los casados. Bueno, ¿dónde recomiendan invertir ahora que se trabaja de forma remota? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta algo y es que, claro, está aumentando la demanda de las propiedades fuera de las ciudades donde es más barato vivir por el aire libre, por el campo, porque la gente tiene mejor calidad de vida, porque mucha gente ha tenido problemas emocionales, mentales por estar encerrado tanto tiempo, sobre todo en ciudades como en todas las ciudades, yo creo, donde los espacios para vivir no son amplios y no hay verde. Entonces ese es un punto a tomar en cuenta, pero tenemos que pensar a mediano y a largo plazo. En todo caso, las ciudades van a seguir siendo centros importantes donde va a haber mucha demanda. Nosotros lo que aprendimos es a invertir en las áreas perimetrales de las ciudades. Hemos encontrado que, por ejemplo, aquí en Barcelona ciudad es muy costoso el valor del metro cuadrado, pero hay ciudades alrededor donde vive mucha gente que de hecho trabaja en Barcelona, que van a esas ciudades porque el precio es más barato, hay muy buena demanda y ustedes también pueden conseguir un mejor valor por metro cuadrado. Y eso aplica realmente para la gran mayoría de las ciudades. Y Valentina nos dice, consejo para recién casados, comprar o rentar apartamento para vivir. Fer iba a plantear esta pregunta si no se la hacían. Valentina, le leíste la mente y le diste en el clavo de lo que quería hablar. Miren, esta es una pregunta súper importante porque yo sé que a todos nos enseñaron que nuestro mayor activo va a ser nuestra casa. A mí eso me lo dijo mi papá, ¿no? Mi papá me dijo, su casa, su vivienda va a ser su mejor activo. Claro, por eso mi papá nunca tuvo activos productivos, ¿no? Obvio. Entonces, un día entendimos de tanto estudiar y de tanto hacer negocios que eso que nos metieron en la cabeza de que nuestra casa es el principal activo es algo muy interesante para los bancos, no para ti. Es algo que ellos quieren que tú pienses, es algo que el sistema quiere que tú pienses para que pases 30 o 40 años de tu vida pagándoles una hipoteca amarrado a esos intereses y a esa hipoteca. Entonces, ¿nosotros qué le recomendamos? Nosotros le recomendamos lo siguiente. Si es una cuestión de números también, ¿no? Obviamente, si tú me dices, Valentina, bueno, pero es que lo que pasa es que yo pagaría de alquiler $800 y puedo vivir en el mismo lugar, ¿no? Con las mismas condiciones y pagar los mismos $800 comprando, o sea, con hipoteca, yo te diría, pues compra la propiedad. ¿Por qué? Pues porque igual vas a desembolsar $800 y por lo menos si la compras, algo de eso te queda a ti, ¿no? Algo va para la propiedad que después la puedes vender o lo que sea. Pero los impuestos. Pero ten en cuenta todos los números, impuestos que hay que pagar, ¿no? Anuales, predial, IBI, como se llame en tu país, y haz un análisis del negocio global. Sin embargo, y habiendo dicho esto, quiero decirte que nos hemos dado cuenta que eso solo aplica para países donde los intereses hipotecarios son muy bajitos. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, que tiene un interés hipotecario de un 4 o 5%, Europa, que estamos alrededor España, estamos entre un 1 y un 3% de interés anual. Entonces, claro, pues en estos lugares lo que pagas de interés es tan bajito que puede ser interesante. En la mayoría de los países latinoamericanos los intereses están por encima del 10% y no dan los números. Te va a dar que si tú le descuentas, o sea, además de los $800, el gasto de administración del edificio, el gasto de impuestos y todo, te sale mucho más caro y no te conviene. Entonces nosotros que empezamos en Latinoamérica, nos dimos cuenta que era mejor vivir en alquiler y ahorrar para invertir y comprar propiedades que generaran flujo de inversión que nos pagaran donde vivimos. Y eso aplica para cualquier tipo de propiedad. Pero además, si estamos hablando de propiedades de lujo, de propiedades de alto standing, pues
comprar es una tontería financiera porque realmente no dan los números, ¿no? Te pongo un ejemplo. En Europa una propiedad que cuesta 1.000.000, 1.500.000 de euros, tú lo puedes alquilar por 3.000 o 3.500 euros mensuales, máximo 4.000, ¿no? Y claro, estoy hablando de cifras grandes, pero es para que vean el tamaño de la distancia. Si tú tienes ese 1.500.000 de dólares o lo puedes pedir prestado, que da igual, una hipoteca, te sería mucho mejor invertir ese dinero en propiedades de standing medio bajo, porque te van a producir una renta que va a estar al 6 al 7% anual. Quiere decir que al 1.500.000 le vas a sacar como 8 o 9.000 euros mensuales, vas a poder pagar el alquiler de la propiedad, que en otro caso, ¿no? Se te iría todo en el pago mensual de la hipoteca, y te va a sobrar más del doble de dinero que pagaste en la propiedad. Entonces, de esto vamos a hablar más adelante en otros cursos, porque hoy es un tema súper interesante, pero lo que les quiero decir es que analicen, vean los números en su país, siéntense, vean cuánto pagarían en ambos escenarios, metan todos los datos, no solo el costo de la cuota mensual, sino administración, todo, mantenimiento, todo lo que tenga que ver, valorizaciones, etcétera. ¿Saben qué es un costo que pega durísimo y que muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas? Por ejemplo, que decide el edificio que va a poner un ascensor nuevo o que va a pintar las fachadas, o sea, todos esos gastos, si tú estás en alquiler, eso lo asume el dueño, pero cuando tú eres dueño, a ti te toca pagar una parte de eso. Y créanme que nos ha tocado pagar unas cosas que uno dice, ¿pero por qué? Pero claro, pues la junta del edificio, la comunidad lo decidió, y todas esas cosas pues las paga el dueño. Entonces hay que meter todas esas pequeñas cositas. ¿La última? ¿Qué tal es comprar sobre planos? Y esta ya es la última pregunta, amigos, y ya acabamos. ¿Quieres que la ataque yo? Miren, yo les hago una introducción. Miren, yo sé que comprar sobre planos a uno le parece maravilloso. Nosotros hemos hecho varias inversiones comprando sobre planos y digamos que nos ha ido bien, o sea, hemos tenido buenas valorizaciones. La primera pues pudimos venderla antes de escriturar y por eso tuvimos esa ganancia tan grande, pero ahí uno debe tener mucho cuidado, porque aunque uno no lo crea, y esto nos pasó hace poco y no saben el dolor de cabeza que ha sido, bueno, ya que fue porque ya pudimos como dejar las cosas bien, pero fueron años tremendos, y es que durante la construcción del edificio, o sea, nosotros ni siquiera compramos sobre plano, sino que nos compraron una propiedad y nos dieron parte de ese edificio. La constructora se quebró. O sea, mala gestión, hicieron mal las cuentas, en fin, o sea, pasaron miles de cosas según ellos, pero la constructora se quebró. Y ustedes no se imaginan, nos tocó a nosotros, aparte de haber dado nuestra propiedad y a toda la gente y a la gente que compró todo, pagar el crédito constructor que tenía los constructores con el banco para que nos pudieran dar nuestra propiedad. O sea, fue una pesadilla y nosotros nunca habíamos considerado que podían pasar ese tipo de cosas. Y con esto que nos pasa nos dimos cuenta que es bastante común, ¿no? Entonces, lo que sonaba increíble y uno decía, ay, la valorización, pues terminamos, ¿no?, pagando nosotros los costos de estos constructores que eran unos pícaros completos. Y pues teniendo un problema gigante. Y hay gente que todavía sigue con ese problema. Así es. Y tenemos un dicho para ti, ¿no? Que lo puse en el libro. Y el dicho es, si tiene moñito, alguien ya se quedó con el dinerito. En España dirían si tiene el lacito, ¿no? O sea, si te lo envuelven así en un paquete, te lo dan todo bonito, como sucede en esas casas
de ventas de las constructoras, ¿no? Que te dan todo el brochure muy bonito, las fotos, te dan un chocolatito, te dan unas flores, ¿no? Te dan cuando te entregan la propiedad una caja y las llaves vienen con un llavero tallado a mano, muy bonito. A ver, ¿tú quién crees que pagó todo eso? ¿Tú crees que fueron ellos de su ganancia? ¿O será que fuiste tú? ¿Me entiendes? Porque cuando compras sobre plano, tú eres el último de la cadena y tú pagas las ganancias de todos estos, inclusive del que hizo el llaverito. Entonces, lo que tenemos que entender es que no es ser inversionista realmente comprar sobre planos, es ser cliente, ¿vale? Los inversionistas añadimos valor. Ya no le puedes añadir valor a una propiedad que compras sobre planos. Aparte, solo ganas si se valoriza. Pero ¿tú qué crees que alguien que compró sobre planos hace un año y le entregaban ahora en agosto o en septiembre, ¿tú qué crees? ¿Que tuvo alguna valorización? No, se bajó de precio la propiedad y van a perder dinero o van a perder lo que ya aportaron. Entonces, además de todo lo que dice Cata, que es fundamental y que no controlamos, nosotros ya decidimos pues que no vamos a invertir nunca más sobre planos por los factores que no controlamos y porque no es necesario, porque en el mercado inmobiliario hay oportunidades hermosas que no requieren de ese tipo de riesgo. Y bueno, creo que estamos. Bueno, amigos, sí, ya estamos. Queríamos que fuera de 40 minutos, nos volamos 10 minuticos, pero bueno, gracias de verdad por toda su atención, por sus preguntas, por participar. Como ven, es un tema que nos vuelve locos, que nos apasiona. Además, viendo todo esto que está pasando, decimos, wow, o sea, el próximo año vamos a hacer cosas espectaculares en esta parte de emprendimiento inmobiliario que es tan interesante. Y bueno, pues si les gustó este live, compártanlo, lo vamos a dejar acá y lo vamos a pasar en un par de días a nuestro canal de YouTube. Para que lo compartan con gente, para que lo vuelvan a ver, para que lo estudien, y los que quieran que hagamos un curso, convénzalo, escríbanle, vuélvanlo loco con eso, porque él me dice, no, pero un curso, ¿será que sí? ¿Será que hay gente que quiera aprender todas esas cosas? Amigos, y a todos los que nos están escribiendo que leyeron el libro, muchas gracias. Tenemos ahí, para los que no lo han leído, un capítulo entero de inversión inmobiliaria low cost. Y a todos los que compraron el libro en Amazon, les pedimos que vayan a Amazon y nos dejen un review positivo, ojalá de 5 estrellas si así lo consideran, en Amazon y un comentario, los comentarios son espectaculares. Sí. Así que bueno, creo que esta masterclass estuvo muy provechosa y nos vemos en la próxima. Chao, amigos. Adiós. Un abrazo gigante a todos. Un beso.